Este material corresponde a la materia Modelos y Optimización 2, códigos 7115 y 9105 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. En esta presentación abordaremos el modelo de reposición no instantánea y nos basamos en la bibliografía Sistemas de Optimización de Stocks del ingeniero Miguel Miranda. Hay sistemas en los que el ingreso de mercadería al almacén puede producirse desde una fuente externa, como es el caso de los proveedores, o desde una fuente interna, es decir, desde la misma empresa. Y este ingreso puede ser instantáneo, como en el caso del modelo básico, o puede llevarse a cabo durante un tiempo a una tasa finita. En esta oportunidad veremos entonces un modelo en el cual el ingreso del producto al depósito no es instantáneo, sino que se realiza a una tasa finita y constante. Por ejemplo, el producto se fabrica en la empresa y llega al almacén a medida que se va elaborando. Las hipótesis de este modelo son las siguientes. Se administra un único producto, el producto es de demanda independiente, la demanda es conocida y se efectúa a tasa constante, el plazo de entrega del producto es conocido y constante, no tenemos stock de protección, no se admite déficit del producto, el horizonte de planeamiento es a largo plazo. La reposición no es instantánea, se realiza a una tasa finita y constante. Hay un periodo de tiempo que llamamos T1 en donde se lleva a cabo el ingreso de mercadería a una tasa finita. Una vez que se completa la entrega del pedido solicitado, se deja de abastecer y habrá un periodo que llamamos T2 donde solamente se va a satisfacer la demanda. Los costos de adquisición, de almacenamiento y de emisión de orden son independientes del tamaño del lote Q. No existen restricciones que limiten la cantidad a solicitar. Los parámetros monetarios están expresados en moneda constante y el producto se mide en una unidad continua. Como parámetros tenemos la demanda del producto referida al periodo de tiempo que estamos estudiando. Con D minúscula nos referimos a la tasa de demanda expresada en una unidad de tiempo menor. P representa la reposición del producto, también referido a ese periodo de tiempo. P minúscula es la tasa de reposición expresada en una unidad de tiempo menor. LT es el lead time, T, que siempre vale 1, es el parámetro de dimensionamiento. Tenemos un costo unitario de adquisición, un costo unitario de mantenimiento y un costo de emitir la orden de fabricación, K. También lo podemos llamar como costo de orden de setup. Las variables son el tamaño del lote, que es la variable de decisión, N, la cantidad de ciclos, T es el intervalo de un ciclo, T1 es el tiempo durante el cual hay ingresos y egresos de mercadería, T2 es el tiempo durante el cual solo hay egreso de mercadería. Las restantes variables son el stock de reorden o punto de pedido, el nivel de stock máximo y el costo total esperado asociado a todo el periodo de estudio. Veamos entonces el gráfico del modelo donde tenemos el stock y el tiempo y vemos que durante el periodo de tiempo T1 la mercadería ingresa al depósito a una tasa finita que llamamos P y el egreso se produce a una tasa conocida que llamamos D. Entonces el nivel de stock va a crecer a una tasa P menos D. Una vez que ingresó al depósito la cantidad Q, es decir, la cantidad solicitada, se detiene el aprovisionamiento y entonces durante el periodo de tiempo T2 solamente va a haber egreso de mercadería. Cuando se alcanza el nivel de stock 0, vuelve a comenzar el periodo de reaprovisionamiento.
Entonces aquí tenemos claramente dos periodos de tiempo bien definidos. Un periodo de tiempo T1 donde a nuestro depósito se produce ingreso de mercadería y también egreso. Vamos a ver que se alcanza un nivel máximo de stock. No vamos a tener Q unidades almacenadas en el depósito, sino simplemente S unidades almacenadas. Hay un nivel de stock máximo. Y en un periodo de tiempo T2 solamente vamos a tener egreso de mercadería, o sea, solamente se satisface la demanda. En este periodo no hay ingreso de mercadería. Vemos también que en este caso, o sea, este modelo es aplicable siempre que la tasa de reaprovisionamiento sea mayor que la tasa de la demanda. Si fueran iguales no se mantendrían stocks. Y si el reaprovisionamiento fuera menor que la tasa de demanda, se estaría siempre en déficit. Y bueno, esto podría indicar, por ejemplo, que la empresa tendría que aumentar su capacidad de producción. Vamos entonces a ver cómo determinamos el costo total esperado óptimo, el tamaño del Q óptimo y el tamaño del stock máximo óptimo. Para eso miramos el gráfico y vamos a empezar primero calculando el costo total esperado para este periodo y para poder luego calcular el costo total esperado de todo el periodo de estudio. Sabemos que N es el cociente entre la demanda y el tamaño del lote a solicitar. También lo podemos expresar en función del tiempo como 1, que es el parámetro T mayúscula, sobre el TI, que es la duración de cada ciclo. Planteamos entonces el costo total esperado sub I como B por Q, que es el costo de adquisición, más el costo de almacenamiento. Y vemos que vamos a tener S unidades almacenadas durante el periodo de tiempo T sub I. Entonces tenemos un medio de S por C1 por T más K, que es el costo de emisión de orden. Si quisiéramos expresar S en función de Q, ¿sí? Queremos expresar S en función de Q, vamos a mirar este triángulo y este otro más pequeño. Entonces aquí tenemos este lado que es Q, este lado que es T1 y tenemos la tasa de producción. Entonces sabemos que Q lo podemos expresar como T1 por P. Si de aquí, de esta expresión, podemos despejar T1, nos queda expresado como Q sobre P. Por otro lado, fijémonos en este triángulo, este lado es S, este lado es T1 y el ángulo es P menos D. Entonces podemos expresar S como P menos D por T1. Reemplazando T1 por Q sobre P, nos queda que S es igual a P menos D por Q sobre P. Si aplicamos la distributiva, nos va a quedar S igual a P por Q sobre P, donde simplificamos P, menos D por Q sobre P. Sacamos factor común y nos queda Q por 1 menos D sobre P, la forma de calcular el tamaño del stock. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar esta expresión en esta fórmula y vamos a plantear el costo total esperado sub I, donde en lugar de S ponemos Q por 1 menos D sobre P. A este costo total esperado del periodo I lo vamos a multiplicar por N, la cantidad de ciclos de todo el periodo de estudio, para obtener la expresión del costo total esperado. Entonces nos queda que el costo total esperado es B por D más un medio de Q por 1 menos D sobre P por C1 por T más K por D sobre Q. Esta fórmula es la que vamos a usar para calcular el costo total esperado del periodo. No es la fórmula del óptimo. Esta es la función que vamos a minimizar. Vamos a derivar este costo respecto de Q, igualamos a 0 y obtenemos que el Q óptimo se calcula como la raíz cuadrada de 2 por K por D sobre T por C1 por 1 menos D sobre P. Reemplazando en el costo total esperado
Q por la expresión del Q óptimo, vamos a obtener que el costo total esperado óptimo se calcula como B por D más la raíz cuadrada de 2 por K por D por T por C1 por 1 menos D sobre P. Y finalmente, lo que tenemos que calcular es el tamaño de stock máximo. Es decir, dijimos que se planteaba como Q por 1 menos D sobre P, reemplazamos Q por el Q óptimo y obtenemos este nivel de stock, que es el nivel máximo de unidades que vamos a tener almacenadas en nuestro depósito. Continuamos con el cálculo de las variables. El intervalo óptimo de cada ciclo, es decir, T sub I. Para ello vamos a despejarlo de esta fórmula, de esta expresión. Entonces nos queda, reemplazando Q por Q óptimo, la forma de calcular el intervalo óptimo de cada ciclo. También tenemos que calcular el tamaño óptimo del intervalo de tiempo T1 y el intervalo de tiempo T2, es decir, el tiempo durante el cual se producen ingresos y egresos al depósito y el tiempo durante el cual solo se producen egresos. T1 habíamos dicho anteriormente que es Q sobre P y T2 lo podemos calcular como la diferencia entre el tamaño total del ciclo y T1. Si queremos calcular n, es decir, la cantidad de pedidos óptimas que vamos a efectuar en el periodo de tiempo de estudio, sabemos que es el cociente entre d y q. Finalmente vamos a calcular el stock de reorden. Para ello vamos a evaluar dos posibilidades. Veamos primero si el lead time es menor o igual que t menos t1. Es decir, t menos t1 es este intervalo de tiempo. Si el lead time es menor o igual que este intervalo de tiempo, significa que estamos de este lado del triángulo. Este es el caso. Aquí vemos que este ángulo es la tasa de demanda y este ángulo es este ángulo también. Entonces tenemos la tasa de demanda, tenemos el lead time, podemos calcular entonces el nivel de stock de reorden. En este caso, entonces, si se verifica que el lead time es menor o igual que t menos t1, el stock de reorden o punto de pedido se calcula como LT por D. Si en cambio el lead time es mayor que t menos t1, significa que esta es la duración del lead time, ¿sí? Porque t menos t1 nos quedó menor que el lead time. En este caso, estamos de este lado del triángulo, donde este es el stock de reorden que tenemos que calcular. Tenemos entonces que calcular este segmento, conocemos el ángulo P menos D y necesitamos conocer el valor de este segmento. Sabemos que si a T sub I le restamos el lead time, obtenemos el valor de este segmento. Entonces, en este caso, para calcular el stock de reorden, lo calculamos como T menos LT, que es este segmento, por P menos D. Y de esta manera finalizamos la presentación del modelo de reposición no instantánea. Gracias por haber llegado hasta aquí.